Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentre muy bien. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto compartir con ustedes el análisis de las noticias relevantes con Julio Taramonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Gusto de saludarte a ti. Por supuesto, un alto honor saludarle a usted donde nos esté sintonizando. La mayoría supongo que en la casa, probablemente algunos en otro lugar, tal vez en el trabajo todavía a estas horas. Pero lo importante es que aquí estamos para analizar tres temas de coyuntura nacional. El primero de ellos, migrantes enfrentándose a la Guardia Nacional Mexicana. Complicada la situación que se registró en territorio mexicano que debemos analizar, Julio, porque Chiapas, bueno, aquí fue donde se dio este enfrentamiento, donde veíamos entonces, por una parte, la seguridad entonces resguardando su territorio y por otro punto, los migrantes intentando cruzarlo. ¿Comenzamos? Claro que sí, veamos el contexto de lo ocurrido. El hecho ocurrió en horas de la mañana en un área de la carretera entre las comunidades de Pijijiapán y Tonalá. Autoridades informaron que tras conocerse que una caravana migrante se desplazaba por el área, de inmediato unidades de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración se presentaron al lugar. Alrededor de 4.000 uniformados buscaban detener el paso de los migrantes, pero era imposible, por lo que fue necesario desplegar un equipo antimotines para recobrar el orden. Esta última acción provocó la ira de las personas que buscaban llegar a territorios estadounidenses, por lo que se generó tensión entre ambas partes y los migrantes comenzaron a atacar a las autoridades con piedras y palos. Tras varios minutos de disturbios, los antimotines lograron restablecer la calma, aunque el hecho dejó como saldo varios uniformados y migrantes heridos y al menos 30 personas detenidas. Posteriormente, la caravana de migrantes intentó proseguir su camino, ya que buscan llegar a la Ciudad de México para su estancia. Sin embargo, temen enfrentar un nuevo operativo. O sea, describir esto es una terrible, una lamentable situación que la vemos de manera recurrente, televidentes y Sandy. ¿Por qué? Porque obviamente estas caravanas migrantes no se detienen. Al contrario, aquí lo que está sucediendo precisamente es que cada vez se incentiva más, y no porque quieran irse, sino porque el incentivo es perverso. En nuestros países realmente los sistemas de poca seguridad, de poca situación de oportunidades para trabajar, para desarrollo, para ser una persona realmente con una situación de condiciones de vida adecuadas, no se dan. Entonces tampoco no se extraña, aunque qué lamentable situación, que la Guardia Mexicana, el Ejército en este caso y antimotines, pues respondan de esta manera. Al final de cuentas no es la primera vez que agreden a los migrantes. La verdad que no, Julio, pero también sabemos entonces cómo los migrantes en su desesperación también, porque los dejen cruzar ese territorio, pues bueno, están ya dispuestos a todo, ¿no? A enfrentarse, aún sabiendo también las complicaciones, porque es herir a la guardia, pero también cómo ellos pueden entonces reaccionar y las consecuencias que pueden traer también para incluso los niños, porque viajaban niños en esta caravana también, Julio. Entonces vemos el nivel de desesperación que ya existe en una población que está buscando una mejor oportunidad y que si se les da el paso también van a reaccionar, y aquí eso hicieron, reaccionar. Cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, cuando hay estas condiciones de vida tan débiles en países como los que integran el Istmo Centroamericano, es fácil entender, aunque difícil realmente de tratar de hacerlo, este tipo de situaciones pues que ya rayan en una situación de una calamidad realmente humanitaria, una crisis verdadera en el tema de la migración. Y por supuesto que vemos en ese nivel de desesperación, sin que esto justifique la violencia, cómo están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de pasar y seguir ese camino hacia algo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aquí ya olvidémonos de sueño americano, es que estamos viendo con cada acción de estas, con cada situación, con cada vejamen que hay hacia los migrantes, pues que esto es una verdadera pesadilla en todo su camino, en todo su recorrer, el aprovechamiento de los coyotes, la violencia con la que se enfrentan, en fin, tantas cosas con las cuales tienen que lidiar. Pero al final también, Sandy, si no cambiamos nosotros acá en nuestros países, y me voy a interesar por el nuestro, por Guatemala, esto lo vamos a seguir viendo.
Totalmente, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer, Julio? Porque, por ejemplo, la Guardia Nacional Mexicana, pues lo que quería era resguardar su territorio, ¿no? Así es. Evitar sí. que irregularmente lleguen personas a ese territorio. ¿Qué pueden hacer entonces? Porque también es parte de sus funciones garantizar entonces esa seguridad a sus ciudadanos. Y por otra parte tenemos a los migrantes que en su desesperación por poder avanzar en ese camino rumbo a los Estados Unidos, pues bueno, reaccionan de esta forma, ¿no? Incluso pues no midiendo las consecuencias que pueden traer porque varios elementos de la Guardia Nacional pues, también salieron heridos, ¿no? Sí, es cierto. ¿Felicitamos por esto a la Guardia Nacional de México? Por supuesto que no, porque hay un brote de violencia en el cual, pues obviamente entendemos que un escuadrón de antimotines es de choque, pero no podemos avalar también el que se deshumanicen hasta llegar a enfrentar a otras personas, como son los migrantes. Sin embargo, tampoco avalamos ni reconocemos el hecho de la utilización de la violencia por parte de los migrantes, entre otras cosas, porque al final de cuentas van a ser los más damnificados. Segundo, lo que tú decías, van mujeres, van niños, van personas de la tercera edad, se ponen realmente en una situación de vulnerabilidad mucho mayor de la que ya tienen. Pero también al final de las cansadas, aquí lo triste de esta situación es que hoy por hoy no vemos que esto vaya a frenar. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está la inversión real en nuestros países del Istmo Centroamericano para que hayan más polos de desarrollo, más plazas de trabajo, mejores oportunidades de vida? No las hay. Entonces, de verdad, mira cómo cambió. Y lo decíamos el otro día, la nueva África se ha convertido en Latinoamérica, el continente hoy por hoy con más problemas y más pobre del mundo. Totalmente, Julio, pero mira, la verdad es de que no ha sido la única caravana que se ha registrado este año, hemos tenido otros movimientos, no todos han parado de esta forma, pero ya llega cada vez más ese nivel de frustración, también te diría, en los migrantes, y aparte de esto, las medidas también que son mayores, ¿no? Desde la parte de seguridad en territorio mexicano. Y por cierto, hablando entonces de otras épocas u otras fechas donde se han registrado también este tipo de movimientos. Quisiera que fuéramos avanzando con datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver un poco de este recorrido de tan lamentable tema, viendo los siguientes datos para usted ahí en pantalla, siempre gracias a nuestra producción. Vamos al análisis porque es importante que usted sepa lo siguiente. A ver, Sandy, haciendo remembranza de lo que tú preguntabas, el pasado 23 de octubre, alrededor de 4,000 migrantes, principalmente centroamericanos, salieron a pie desde Tapachula rumbo a los Estados Unidos, ¿no? La madre de las caravanas, como le denominaron. Han avanzado muy poco, 150 kilómetros en ese tiempo, en casi 2 semanas, un avance lento, entre otras cosas por lo difícil que es y por supuesto las condiciones del clima que para nada son beneficiosas para ellos. Sin embargo, aparte de esta situación, lo vemos ahora. El domingo pasado ocurrió un enfrentamiento armado que dejó un migrante muerto. Desde esa fecha, las fuerzas de seguridad de México han sido cautelosos en la confrontación de migrantes, aunque esa cautela es relativa, porque también estamos viendo cómo la Guardia Nacional de México, pues tampoco es que se tiente el alma para venir y empezar a repartir palo. Por cierto, algunos de ellos, si tú lo dijiste de muy buena manera, salieron también mal librados. Así es, Julio. La verdad es de que hemos visto las complicaciones que se han dado en varias caravanas, pero también lo que recalcábamos aquí, esto se va a seguir dando. Pero el punto es, ¿qué protocolos tienen las autoridades mexicanas para evitar una tragedia también? Porque, Julio, un poco más de tensión aquí y tendríamos entonces, de verdad, una tragedia exactamente en este punto. ¿Cómo hacer para no llegar a esta situación? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir también? Porque recordemos, por un lado está la utilización entonces de la fuerza para poder evitar, ¿no?, el ingreso. Está el tema de seguridad, pero también está un tema de trato humanitario. Exactamente. A ver, yo lo que estoy viendo, y creo que esto ya es una cuestión recurrente, no es un hecho aislado, la política realmente para el trato del migrante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay que hablarlo claramente, es decir, es una política que está
ceñida, ajustada a los deseos, a las directrices que recibe del gobierno demócrata de Estados Unidos, que por cierto de demócrata resulta peor que el republicano en cuanto al nivel de represión. Donald Trump era mucho hablar, muros aquí, muros allá, que no se construyeron. Los demócratas, sin hacer otras cuestiones, están resultando ser, como ya lo había sido también Barack Obama, bastante duro en esta cuestión de los migrantes. Y vemos, por supuesto, a un gobierno mexicano absolutamente complaciente, haciendo no uso racional de la fuerza, sino que utilizando también una violencia que a veces se extrema más allá de lo que podría ser. Porque pregunto, en el uso racional de la fuerza, antes de llegar a un enfrentamiento, tiras gas lacrimógeno y se dispersan sin que les hagas daño permanentemente, sin que hayan golpes, sin que hayan pedradas, sin que hayan heridos. Pero bueno, no pasó. No pasó, sinceramente. El punto aquí es qué va a pasar entonces con los próximos movimientos, Julio, porque sí se anuncian que se pueden seguir registrando, incluso fin de año podría ser una temporada también donde podrían incrementarse. Sabemos que la situación económica en la región tampoco es la más esperanzadora. Al contrario. Aparte de ello, ya en diversos estudios que se han hecho económicos con el tema de los combustibles y situaciones que están afectando la economía a nivel internacional, también se prevé que la migración pueda aumentar y estas caravanas pueden ser porque no todos van a tener dinero para pagarle un coyote. Claro, aumenta la pobreza, aumenta la desesperanza, aumenta la desesperación y la desilusión. ¿Y en qué se transforma? En que haces algo, no lo que ya hemos dicho. O te quedas aquí y te mueres de hambre, o te quedas aquí y delinques, o te vas y tratas, a pesar del tema, del peligro para tu vida y la de los tuyos, de llegar hacia ese destino que es Estados Unidos. Pero vaya que se está complicando, porque apenas, a muy pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Así es. Vamos con más información. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver esos datos también allí en pantalla para usted. El gobierno mexicano ha adoptado una estrategia migratoria que ya la tenemos bien clara. Contenerlos en Tapachula, lejos de la frontera con Estados Unidos, y permitirles solicitar asilo en México, cosa que tampoco hay que ver que se esté dando en demasía. Sin embargo, Sandy, el sistema de asilo mexicano se ha visto abrumado por la gran cantidad de solicitudes. En Tapachula, la frustración crece entre los miles de migrantes que esperan el lento proceso. Ha llevado a muchos para que decidan que no vale la pena esperar y lanzarse hacia este tipo de acciones, de enfrentar inclusive a quien sea, así sea la Guardia Nacional, el Ejército, Policía, a quien sea. Lo importante para los migrantes en su desesperación es lograr pasar. Una desesperación, Julio, que cada vez va a ser mayor, que de verdad van a buscar la forma posible de poder entonces cruzar territorio mexicano, cualquier territorio, hasta llegar entonces a su objetivo final. Pero el punto es, bueno, y es que también no hay mucha esperanza en el sentido que, bueno, logran entonces, sin tantas complicaciones, cruzar México, pero ¿qué les va a esperar en el cruce también con Estados Unidos? Es que tampoco es fácil ese recorrido, Julio. Entonces, es una caravana que, te digo, es complicada porque también sabemos cuáles son las políticas migratorias que se tienen por parte de México, por parte de los Estados Unidos, pero también ¿qué le dices a esta población? El tema aquí es que también los dirigentes, o en este caso las autoridades, parece que están quedándose dormidas, ¿no? Porque no vemos que se haga algo para poder apoyar y para poder reducir estas caravanas también. No vemos que exista una coordinación a nivel de países de la región para ver de qué forma se logra frenar también o disminuir estos grupos. Y yo creo que aparte de eso tampoco no vemos otro tipo de oportunidades. No. Aquí en Centroamérica realmente desde la supuesta independencia hemos sido tan ciegos y tan cerrados que creemos que con tener esos 6 países pequeñitos por aparte se van a solucionar los problemas. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, algunos de ellos con cierto desarrollo económico importante. Bueno, Panamá por el canal, obviamente. Costa Rica porque hay un poco más de seguridad, pero nuestros países acá no entienden que si actuáramos, como tú lo estás diciendo, de una manera de bloque, para las cosas buenas, el comercio, la interrelación, y para las cosas malas, contener estas amenazas que realmente son comunes, porque dime, los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca son los mismos que lo que tiene El Salvador y que los que tiene Honduras. Entonces, ¿podremos colaborar? Por supuesto que podríamos hacerlo. Y siendo un bloque de un país, digamos, o una asociación o confederación centroamericana, habría más posibilidad de atraer inversión, de atraer turismo, de atraer desarrollo, de atraer todo aquello que necesitamos. Entonces también aquí hay que ponerse a trabajar. Totalmente, Julio, pero ¿por qué es que se sigue con esta función y ese pensamiento individualista cuando vemos que
unidos se puede obtener mucho más para las poblaciones. El punto aquí es que alguien tiene que tomar la iniciativa y tratar también de incorporar al resto de mandatarios, al resto de autoridades en los países centroamericanos para poder de esa forma crear un proyecto que nos beneficie a todos, porque Guatemala tiene también sus puntos positivos, El Salvador los tiene, ¿y por qué no los unimos y fortalecemos la región? Yo quisiera finalizar esto con una lapidaria frase que allá en el siglo XIX dijo precisamente Simón Bolívar, cuando decía que bajaré tranquilo a la tumba si mi muerte contribuye para que desaparezcan los políticos. Esto ya es cuestión de sociedades, esto es cuestión de desarrollo, esto es cuestión de una unidad que hoy por hoy no se mira. Bueno, ahí tenemos este primer tema. Así es, vamos finalizando entonces este primer tema. Regresaremos con otro análisis también, porque esta jornada pues estuvo intensa y temas de relevancia que tenemos que dar a conocer, y uno de ellos son algunas detenciones que se dieron y situaciones también de violencia que se han registrado que también debemos analizar. Me parece muy bien, entonces por favor no se despegue, regresamos en unos instantes, nosotros somos A la Medida. Los esposos Walter, Hans y Elke regresaban de una cita médica, sin imaginar que en la 6ª Avenida y 9ª Calle, Colonia La Reformita, zona 12 capitalina, ella encontraría la muerte. Elke de Walter recibió disparos en el tórax y la cabeza. Su esposo salió ileso del atentado. Existen dos versiones del hecho. La primera es que el vehículo de lujo en el que se conducía la pareja tenía desperfectos mecánicos. Cuando Hans descendió para intentar arreglarlo, sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a su esposa, pero cuando se resistió la atacaron a balazos. Su bolso, su teléfono y su computadora no están. La segunda es que cuando ambos circulaban por el lugar, sujetos vestidos de negro a bordo de una motocicleta se acercaron al lado del copiloto y al observar que la mujer llevaba el vidrio de la ventana abajo, le dispararon. Los sicarios huyeron rumbo hacia la calzada Aguilar Batres con sentido a la zona 11. Ambos tenían 3 años de trabajar como catedráticos de un colegio. Hans Walter también trabajaba como funcionario administrativo en la Embajada de la República Federal de Alemania, acreditada en Guatemala. A la escena del crimen acudieron representantes de la Embajada Europea para brindar apoyo a su compañero y amigo de trabajo. A ver, aquí vamos a empezar con algo. Oyen, por favor, porque esto es importante. No se trata de nacionalidades, se trata de vidas. No se trata de países, se trata de garantizar, Sandy y televidentes, lo que dice la Constitución. Porque fíjense ustedes lo importante, si revisan el artículo 1 constitucional, dice que el Estado de Guatemala se organiza ¿para qué? Para garantizar, ¿verdad?, la vida, primero de la persona en lo individual y luego de la familia, el núcleo de la sociedad. Y cuando pasamos al artículo 2, nos dice que el Estado de Guatemala tiene como deber, entre otros, garantizar la vida y la seguridad. Todavía el artículo 3 constitucional recalca el derecho a la vida. Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, de Zambia, de Alemania, de Italia, Francia, donde sean, todos aquí, mientras estén en los 108.889 kilómetros cuadrados de nuestro país, deberíamos de garantizarles la vida. Y Julio, la verdad es de que en la Reformita hemos visto que constantemente se registran hechos armados, es correcto, asaltos que se han reportado, detenciones que se han llevado a cabo también. Y hemos visto que este punto es considerado como uno de los puntos rojos de la ciudad de Guatemala. Ha cambiado mucho, sí. Claro, las personas que incluso viven en este lugar, pues bueno, tampoco tienen toda la libertad entonces de andar dentro de sus cuadras, porque también pues no se sabe con la delincuencia, ¿no? Constantemente se han hecho las denuncias sobre lo peligroso que es este punto por diversas situaciones, robos de vehículos, de motocicletas, robos de teléfonos celulares, ataques armados directos, en fin. Es un lugar que merece la atención también, Julio, porque claro que creo sí, que es una debilidad que se tiene en cuanto a que deberían ser también
operativos más constantes, ¿no? Para poder entonces, si ya tienes la alerta de un lugar, reforzar la seguridad en este punto. ¿O tú qué piensas, tú que eres el especialista? Tener la presencia precisamente en todo el país sería lo óptimo, pero tener la presencia urgente en los lugares que presentan ese nivel de peligrosidad. En general, digamos, si vamos aquí a la ciudad capital, podemos decir que todas las zonas son peligrosas, inclusive son más peligrosas aquellas consideradas como zonas lindas, porque lo decíamos en otro espacio, si vamos al tema de cuestiones que también se cometen en moto, que son los motoladrones, zona 1, 7, 9, 11, 12, las más peligrosas, pero también en estos temas de delitos contra la vida. Yo lo que creo también con lo que tú dices de esa presencia es que aquí en primer lugar unifiquemos criterios, porque aquí hay algo que no me cuadra. Fíjate tú, la versión del esposo es que fue un ataque directo. Ya llegaron, se pusieron del lado de la copiloto, de la señora de nacionalidad alemana, y dispararon, le quitaron la vida. Entonces, ¿de dónde sale la otra hipótesis de que fue un robo? Y yo le creería a la versión del esposo, pero después de dónde sale que sí se robaron algunas pertenencias de ella. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese equilibrio en ambas hipótesis? Me parece todavía que eso hay que esclarecerlo. Ahora bien, ¿será que tenemos cámaras ahí? ¿Será que hay videos que nos puedan mostrar? Bueno, que nos digan la verdad para ver qué es lo que pasó y resguardar la vida de todas las personas de nuestro país, Sandy, porque qué terrible lo que está pasando. La verdad que sí, en la Reformita son varias las personas que han perdido la vida, producto de distintos ataques armados que se registran directos, indirectos, por robarles o intentarles robar algo. Y por eso es que también el circuito de cámaras de videoseguridad debería de reforzarse en este punto. Si no se tienen, ya se debería de haber establecido, Julio. ¿Por qué? Porque de verdad, constantemente se pasan denunciando situaciones en este lugar en específico. Muchísimo en los últimos tiempos y semanas. Vamos con datos. Adelante. Para ver un poco más de este tan terrible suceso. Los delitos contra la vida, como los homicidios, por ejemplo, y los asesinatos, son de lo más grave que pueda suceder a cualquier persona en territorio guatemalteco, tanto a propios como extraños. Estos delitos, Sandy, son los que no debe permitirse por el sistema de justicia, que queden en la impunidad, pues representan el atentado directo contra lo más sagrado que existe y que no puede reponerse, que es la vida de las personas. Por ello, es importante para nuestro país, cuando estos delitos se perpetúan, lograr las investigaciones más técnico-científicas que disminuyan los altos niveles también de impunidad en los delitos en contra de la vida. La Constitución de Guatemala, ya lo dijimos, establece que nuestro país se organiza por sobre todas las cosas para proteger a la persona, a la familia y la vida de quienes estamos aquí, pero qué bonito suena la Constitución. Ahora, la situación es qué es lo que estamos haciendo para que esto se cumpla. ¿Dónde están los planes preventivos y no reactivos? ¿Dónde está esa situación de poder contener toda esta ola de violencia? Tratando el tema entonces a nivel general, como uno de los varios hechos armados que se han registrado en este punto, ya hemos analizado, Julio, entonces, qué se debe hacer por parte de las fuerzas de seguridad, cómo poder redoblar la seguridad en este punto, las debilidades que ya se ven y que son más que evidentes que se tienen en la Reformita que pues varios sabemos que es muy insegura, Julio. Un barrio clásico, ¿no? Lamentable. Claro, esto. La verdad que sí, muy difícil también, porque sabemos la situación de inseguridad que están viviendo las personas que habitan en este lugar. Así es. Pero vámonos al caso específico. Yo quisiera que fuéramos con los datos de la versión que se maneja como más probable de este hecho armado específicamente, ¿te parece? Lo que pasa en este caso, porque aquí también puede ser que aprendamos de errores, ¿no? Y vamos a verlo en este instante. Ahí tiene usted los datos. En el caso del asesinato de esta ciudadana alemana hay dos versiones contrarias por el momento. Su acompañante, que por cierto era su esposo, afirmó que fue un ataque directo contra de ella, mientras que también se maneja otra hipótesis por parte de las autoridades en la cual destaca que se trató de un robo en el cual también la persona se opuso y los delincuentes la asesinaron. Aquí hay un detalle que también no se debe pasar por alto. Se dice que va a la ventana baja. Son cosas que ya no se pueden hacer aquí en Guatemala. Lamentablemente, vidrios arriba, seguros bien puestos.
Tal contradicción, Sandy, en este momento debe de llevar a las autoridades del sector justicia a obtener prueba científica. Y esto para descartar toda hipótesis errónea, por ejemplo, cámaras de seguridad, porque un error en la hipótesis hace que el caso se caiga y que haya eso, precisamente impunidad. Pero más allá de la investigación particular de este caso, Guatemala, nuestro país, debe trabajar en la prevención de todo tipo de delito contra la vida y, por supuesto, los otros delitos, contra el patrimonio también, todo lo demás. Así es. Me llama la atención entonces una de las hipótesis, lo que indica el esposo, que fue un ataque directo. Mira, la verdad es de que sabemos que lamentablemente ya no podemos andar con los vidrios bajos, pero jamás. Si tienen la intención de matarte con los vidrios arriba o abajo, lo van a hacer, porque también las balas, entonces sabemos, al menos que sea un vehículo blindado, que pues tenga cierto grado de protección, ¿no? Pero en el caso que era un ataque directo, aquí la investigación de verdad tiene que profundizarse, porque aquí solo son datos preliminares los que se tienen, pero ¿por qué directamente la iban a matar a ella? Sí. ¿Qué había detrás también? ¿Por qué actuar de esta forma? Y aparte de ello, a veces, no quiero generalizar, pero cuando se han dado ataques directos y va acompañada la persona, de verdad no hay un crimen perfecto, ¿no? Siempre quedan también lesiones para el acompañante y bueno, algo más va a apuntar esta investigación. Seguramente que sí. Para que ustedes sepan, por favor, televidentes, ya en los temas criminológicos y criminalísticos, siempre que hay un hecho contra la vida, hay que investigar dos cosas para garantizar que la hipótesis y la investigación vayan lo correcto. Primero, investigar obviamente el escenario criminal. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, saber o no si llevaba la ventana rota, si no hubiese, si llevaba los vidrios abajo, si no hubiese cámara de seguridad es fácil. Si los llevaba arriba, la ventana va a estar rota, pues, por las balas. De lo contrario, entonces esa hipótesis cae. Pero segundo, hay que investigar el entorno de la víctima, lo que pasaba. Habían amenazas, habían algunas situaciones, hubo cuestiones que tal vez no se saben en este momento y que probablemente se denunciaron y se desconocen, o simple y sencillamente que no se denunciaron. Alguien trató de extorsionarlos, alguien estaba realmente intimidándolos o coaccionándolos de alguna u otra forma. Todo eso tenemos que saber. La verdad que sí, Julio, las hipótesis pueden ser muchas. Si nos vamos con el punto que fue un ataque directo, bueno, hay muchas cuestiones de pensar. Así y que es. sin duda alguna, pues ya las investigaciones van a ir apuntando qué fue lo que pasó para buscar también la claridad, una teoría de este caso, que esperamos que tampoco quede en la impunidad, Julio, porque mira, eso es lo más importante. La verdad es de que lo hablábamos aquí. Una vida que se pierda, no importa de la nacionalidad que sea, es una vida, es un ser humano al final, entonces que se le cortan todos esos planes, todos esos sueños, las ilusiones. Pero parte de eso es que qué imagen también estamos dando a nivel de país, Julio, como un país inseguro, imagínate, a nivel internacional también. Eso ahí viene nos puede afectar. La otra parte lamentable. Cada vez, por ejemplo, tenemos menos turismo, tenemos menos visitantes extranjeros. Y cada vez que esto pasa, la publicidad, lamentablemente para Guatemala, porque esto se vuelve noticia a nivel mundial, es negativa. Solo quiero finalizar con una cuestión. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un Travel Advisory en este momento, en el cual por obligación te dicen, mire, hay este crimen, hay estas situaciones, homicidios, si quiere, mejor no viaje a Guatemala. Perdemos oportunidades, perdemos turismo, perdemos desarrollo, perdemos inversión. Entonces ya tenemos que hacer algo realmente. Definitivamente. Esperaremos entonces los resultados de la investigación que se puede establecer por el Ministerio Público para saber qué fue lo que pasó realmente con esta muerte. Solo para el análisis de usted, vea después las imágenes, por favor, no llevaba la ventana baja, el vidrio está intacto. Entonces ya ahí descartamos una de las hipótesis. Vamos a analizar otro tema, ¿te parece? Por supuesto, regresando estaremos analizando sobre detenciones que se dieron hoy por temas de despojo de propiedades. Claro que sí, no cambia entonces porque nosotros somos a la medida. Cuando hablamos de cómo se desata el tema de la delincuencia, no solo se trata de la delincuencia homicida, Sandy. Por eso hablábamos en el bloque anterior
que también está aquella delincuencia que va contra el patrimonio de las personas. Y aquí, vaya ejemplo el que nos dieron estos sujetos de una banda de supuestos licenciados, de supuestos abogados, que se dedicaban, fíjate tú, con un lujo de fuerza descomunal, llevaban 20, 30 personas armadas en distintos vehículos a decirle, usted se va de esta casa porque se va. ¿Y por qué? Porque se va. Entonces, aquí hay varias cuestiones. Número uno, ¿por qué están actuando de esa manera? Porque hay un récord al investigar que no solo abarca a la ciudad de Guatemala, está en Villanueva, está en otros municipios. Esto no es nuevo, está pasando. Y otra cosa, que también la vamos a analizar hoy, que a veces no tenemos los guatemaltecos esa virtud de proteger lo máximo en bienes, que es la propiedad privada, en el sentido de inmovilizar un bien inmueble, ¿no? Para que no pueda pasar a manos de otro, porque también hay una gran mafia y corrupción en supuestos servidores públicos, como deberían de ser los supuestos abogados. Vamos a darles el beneficio de la duda. Así es, Julio. Yo creo que este punto es por mucho desconocimiento también. Así y yo quisiera que hoy también, dentro del análisis, ya lo vamos a ir hablando, pudieras ir aclarando esta situación también, porque no sabemos si hay personas que en este momento están viéndose afectadas, que están viéndose vulneradas también, y es oportuno poder darles algún tipo de consejo, de asesoría en este punto. Tienes toda la razón, Sandy, y me voy a permitir hacerlo, ¿sabes? Porque de verdad es una cuestión de responsabilidad social. A ver, el derecho es tan fascinante que tenemos varias ramas. Primero el derecho que es público y el derecho privado. En ese derecho público está el derecho civil. Dentro del derecho civil encontramos un acápite, todo un capítulo que se llama los bienes. Dentro de los bienes encontramos tres tipos de situación para poder tener los bienes. La situación máxima, que es la propiedad que puedes tener, donde puedes gozar plenamente de tus derechos. Luego está el tema de los bienes que puedes utilizar, mas no puedes hacer mayor cosa. El uso, la habitación, por ejemplo, y el usufructo. Y luego está el tema de las garantías que hay para ciertos bienes que aparentemente dices que son tuyos, pero todavía no lo son hasta que se le quite ese gravamen. La hipoteca para los bienes inmuebles y la prenda para los bienes muebles. Dicho esto, entonces encontramos que nuestro artículo 39 constitucional garantiza un derecho que es derecho humano, el de la propiedad privada. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un bien inmueble, Sandy, puedes pagar una cantidad que tampoco es tan grande, fíjate, en el registro general de la propiedad, para que tu propiedad quede inmovilizada por 5 años y nadie pueda venir y hacer mal uso de esos datos, y de pronto, con todas esas mafias y todo que puede existir, que la propiedad de pronto diga, hombre, ya está a nombre de otro que no soy yo y ni cuenta me di. Es que ese es el punto, ni cuentas se dan también. Después de ese tiempo se puede extender también, Julio, para no tener entonces solo esta protección por estos 5 años. Por otros 5 años se puede hacer perfectamente. Es un servicio que te digo, no cuesta tanto, hay que invertir un poquito más de 200 quetzales, pero vale la pena, ¿no? Para asegurar. Sí. 200 quetzales o un poco más, por comparado a perder también toda esa propiedad, creo que vale la pena. Y es que utilizando entonces ese conocimiento de cómo hacer el despojo de las propiedades, es que esta estructura criminal, según las investigaciones también, se apropió de varios bienes inmuebles de personas en distintos puntos del país. Por la fuerza, con la violencia, con amenazas y con coacción. Abres tú la puerta, te aparecen 20, 30 sujetos armados con armas largas y cortas y te dicen, bueno, aquí usted se sale porque se sale, venimos dentro de 2 días y se sale, o lo matamos a usted y matamos a su familia, y nos firma esto para hacer una hoja con cualquier cosa que te firmes. Ya se pueden hacer lamentablemente muchas mafias. Por eso es importante hoy recalcar que usted puede proteger su bien inmueble, que es ya propiedad suyo, si lo inmoviliza en el registro general de la propiedad. Julio, ¿cuál es la situación jurídica de estas personas? Es decir, ¿qué delitos pueden aparecer acá o pueden perfectamente figurar dentro del caso exactamente? Claro que sí. ¿Cuántos años podrían estar enfrentando estas personas de ser encontradas culpables? Fíjate, Sandy, que al hacer la investigación de este caso, resulta ser que estas personas son una pequeña célula de una ex banda de secuestradores. Imagínate desde dónde vienen. No, ya están acostumbrados a delinquir. Son varios, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 personas dedicadas a esto. Asociación ilícita, muy bien, en primer lugar, porque están puestos de acuerdo para delinquir con todo el iter criminis y la capacidad de hacerlo. Pero después también está eso que estamos llamando despojo. Recuérdese usted que es realmente una usurpación de algo que a usted le pertenece y que se lo están quitando de una manera. Si se lo quitan inclusive documentos
documentalmente, aquí pueden haber otro tipo de delitos, porque se puede manifestar la falsedad en cualquiera de sus dos variantes, tanto en la material como en lo ideológico, ¿verdad? Porque van a alterar precisamente algo que no es la verdad. Aparte de ello, pueden, seguramente, si llegan con armas, no es para saludarte, delito de amenazas. ¿Qué otro delito? Si llegan con armas y violencia, delito de coacción, que hagas lo que no quieras. Entonces, hay una singularidad ahí de delitos que son para perseguir y para investigar. Vamos con datos, Julio, para poder ir ampliando esta información sobre este caso que hoy pues impacta también. Muchas personas se vieron afectadas, Julio. Con mucho gusto, claro que sí, Sandy. Y ahí los tenemos ya en pantalla. Porque esto que tenemos que decir es que en Guatemala se garantiza el derecho a la propiedad privada. ¿Dónde lo encuentra usted? Primero, porque es un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo encuentra también en el denominado Pacto de San José, que es la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y por si lo quiere ver de una manera más concreta, en los primeros 46 artículos constitucionales dice que están los derechos fundamentales, es decir, parte de los derechos humanos, no están todos allí. El 39 de la Constitución garantiza la propiedad privada por sobre todo, y solo habla en el artículo 40 de la expropiación, un caso del cual no me voy a extender porque es una situación muy por aparte. Entonces, es garantizado, es un derecho humano. Es recurrente aquí en nuestro país, Sandy, que se pierda la certeza jurídica en la tenencia, en la posesión de estos bienes, ¿no? Y los propietarios de bienes inmuebles deben saber y deben acostumbrarse a utilizar lo que ya dijimos, la figura jurídica de la inmovilización, para garantizar al menos en lo posible de que registralmente y documentalmente no se los van a quitar. Ya si por violencia pasa esto, bueno, ya hay denuncia, ya hay otras cosas y puede actuar el Estado. Pero es que te lo quitan de hecho, de facto, y te lo quitan legalmente también. Exactamente, Julio. La verdad es de que vemos que existe pues toda una estructura que de esta forma entonces ha afectado a varias personas. Imagínate qué difícil que de repente pues lleguen hacia tu casa, o cuando tú crees que tienes tu propiedad, al final no tienes nada porque alguien te lo quitó. Y es que en el punto en el que las personas no se dan cuenta, ¿cómo es que se logra hacer ese movimiento legal, Julio? Bueno, mira, hay varias situaciones. Aquí en Guatemala literalmente se han visto muertos a carrear basura. Número uno, es decir, se ha mejorado bastante en el tema de seguridad, digamos, electrónica en el Registro General de la Propiedad, mas no hemos llegado al nivel óptimo de decir, ya no pasa esa sustitución de propiedades que se dan y todavía. Y aquí, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber complicidad también, inclusive en algunos estratos, de alguien que pueda tener acceso a estos sistemas del Registro General de la Propiedad. Lamentablemente aquí, hay que decirlo, se tienen que apoyar en cuestiones legales, donde también se utilizan a veces protocolos y cuestiones de abogados que pudieron haber sido muy honorables, pero que ya fallecieron. Pero como la gente tampoco sabe esa situación, entonces allí tienen una situación casi de un crimen perfecto, porque tú lo dijiste, crimen perfecto no hay. En lo que eso se averigua, usted puede estar utilizando su casa cuando de repente le llega a usted su orden de desahucio, es decir, el desalojo como tal. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ya no es su propiedad, o si no, lo hacen de esta manera violenta. Julio, y en los casos, por ejemplo, como esta estructura, que pues despojaron a varias personas de sus propiedades, si yo soy víctima de esta estructura, ¿puedo recuperar esas propiedades que me fueron despojadas? ¿Cuál sería el procedimiento? Totalmente. Lo primero que hay que hacer es la parte medular ante todo delito, la mejor arma ciudadana, es decir, la denuncia, correcto. Y en la denuncia entonces ya puedes ver tú todos esos delitos que hemos venido mencionando y cómo de alguna manera la gente tiene la posibilidad de poder recuperar esto. Hay peritos de todo tipo, por ejemplo, grafólogos, para que esa no es mi firma, sí, pero aquí aparece consignada, sí, pero no son los trazos. Entonces todo eso se puede comprobar en audiencia física de manera muy buena. Y es que hablando de este punto, son varias las personas que en lo largo de la historia también se han visto afectadas y han sido pues despojadas de sus pertenencias, de sus propiedades. Así que vamos ampliando esta información, Julio, porque sin duda alguna este tipo de delitos y estas estructuras han estado también funcionando por varios tiempos. Tienes toda la razón, Sandy, porque en la parte ya práctica, lo pragmático, es alarmante el número de casos todavía en los cuales la fuerza de estructuras criminales tratan o logran despojar por las buenas o por las malas, documentalmente o no, de sus inmuebles a varias personas. Lo hacen por la vía de la coacción, la intimidación, la amenaza,
o de manera más refinada a través de corrupción, cambiando aparentemente el derecho de propiedades hacia los usurpadores. Sin lugar a dudas es un desafío y un reto no solo para las autoridades de seguridad, sino que también este es un desafío todavía mayúsculo para que el Registro General de la Propiedad siga aumentando esos sistemas de seguridad que por supuesto han mejorado, pero que todavía tienen que llegar a niveles súper óptimos. Esta última institución, al final de cuentas, debe ser la total garante en el ejercicio de este derecho real denominado la propiedad y que los guatemaltecos lo puedan gozar de manera plena, pero también de manera segura, Sandy. Vemos entonces cómo esta estructura cae, cómo ahora deberán enfrentar también a la justicia por estas denuncias y de verdad destacar el punto de que hay varias personas que se atrevieron a denunciar, Julio, que también sabemos que si llegaron, imagínense, con armas de una forma pues amenazadora, intimidante exactamente a sus propiedades y tener todavía sí el valor de denunciar para que se haga justicia, eso es de admirar, porque por medio de esas denuncias es que se inicia la investigación que hoy se logra concretar entonces presentando las órdenes de captura y también iniciando con el proceso judicial en contra de estas personas. Así es. No es la única forma de despojo de propiedades, donde hay incidencia de maras o pandilla, lo hacen de una manera más violenta todavía. Vamos a tener información nacional, ¿te parece? Así es, lo invitamos a seguir con nosotros, regresamos en breve. Así es, ya volvemos, nosotros somos A la Medida. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con A la Medida. La 51ª edición de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos va a ser organizada por Guatemala. Ante ello, distintas comisiones pues presentaron varios informes de manera preliminar. Vea la información. En una sesión ordinaria de dicho organismo se conoció un avance del informe de actividades que ejecutó la delegación de Guatemala en el periodo 2020-2021 al frente de la Comisión de Seguridad Hemisférica. Temas de seguridad, prevención del delito, cambio climático y seguridad, trata de personas, entre otros, fue parte de las acciones ejecutadas por nuestro país. La comisión y sus grupos de trabajo celebraron 34 reuniones formales y 6 informales. Durante estas reuniones, la comisión dio seguimiento a los mandatos asignados, de los cuales quisiera destacar los siguientes. Seguimiento a mandatos MISPA-REMJA en temas de ciberseguridad y ciberdelito. El trabajo con la Junta Interamericana de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa. El proceso de la revisión de la Declaración sobre Seguridad en las Américas. Los temas de prevención de la violencia y el delito. Finalmente, agradezco nuevamente la confianza depositada en Guatemala para presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica en el último periodo. Para mi país y para mí en lo personal ha sido un honor poder liderar las actividades de esta importante comisión que nos permite avanzar en los esfuerzos de consolidar la paz en el continente y robustecer la cooperación hemisférica para abordar las amenazas, preocupaciones y desafíos a los que nos enfrentamos. La Comisión de Seguridad Hemisférica tiene como función primordial estudiar y formular recomendaciones al Consejo Permanente sobre los temas de seguridad hemisférica. Y bueno, cambiamos de tema porque ante el aumento del precio del combustible, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas dieron a conocer algunas de las acciones que se podrían emprender para de esta forma evitar que la economía de los consumidores se vea afectada. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, fijó su postura sobre cómo reducir el precio de la gasolina y gas propano, que en los últimos meses han presentado incrementos derivados del valor del mercado internacional. Lo que dijo es que efectivamente el manejo de precios no está en manos del Ejecutivo. Ustedes saben que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos estipula que son las fuerzas de mercado las que manipulan o las que manejan el precio de venta. Y que en dado caso la única variable que se puede tocar desde el Estado de Guatemala, porque sí está en manos internas, sería el lado de los impuestos. Pero eso fue un comentario, no es una propuesta del Ejecutivo. Entendemos que desde el Legislativo sí se está planteando alguna idea de alguna reducción temporal de impuestos. Eso es algo que habría que examinar técnicamente.
pero en cualquier caso al Ejecutivo lo que nos corresponderá es verificar que se cumplan las leyes fiscales que el Congreso de la República apruebe. El pasado martes, el titular de la cartera de Economía, Antonio Maluf, solicitó al Congreso acciones ante el incremento de los precios del gas propano. A raíz de esto, la instancia de jefes de bloque del Legislativo inició la discusión de una iniciativa de ley para que de forma temporal los derivados del petróleo estén exentos del IVA. En la próxima reunión, los diputados escucharán las explicaciones técnicas por parte de los ministerios de Economía, Finanzas y Energía y Minas. Asimismo, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, quienes dieron a conocer que el impacto en la recaudación durante 6 meses sería de hasta 4.500 millones de quetzales menos, por lo que no es avalado. ¿Sabe usted que el segundo informe trimestral de la gestión precisamente del modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia denominado Ixquén Maimi por parte del Ministerio Público, pues bueno, fue presentado el día de hoy por las máximas autoridades de esa institución, es decir, del MP. Vea la información. Este modelo se han atendido 6.469 casos, se han solicitado 2.704 medidas de seguridad y protección en favor de las víctimas. También se ha brindado atención psicológica a 387 mujeres, mientras que 429 han recibido atención médica urgente. Cantidad de órdenes solicitadas. Antes del Maimi, en un periodo igual, se gestionaron 339 órdenes de aprehensión. Con la implementación del Maimi se han gestionado 417 órdenes de aprehensión, lo cual equivale a un 23% de incremento de dichas solicitudes. La cantidad de diligencias de investigación solicitadas en turno por la Policía Nacional Civil en casos que no son por flagrancia antes del Maimi, representaron una cantidad de 1.004 casos. Con la implementación del Maimi, estas diligencias se han incrementado a 1.334 diligencias, lo cual equivale a un 32% de incremento. En el caso de las alertas Isabel Claudina, se activaron 404 en total, 365 fueron desactivadas. La fiscal general Consuelo Porras se refirió al respecto. Nos sentimos complacidos, pues con este modelo podemos garantizar a las mujeres guatemaltecas un mejor acceso a la justicia, podemos responder a sus necesidades específicas de justicia y brindarles una atención con calidad, calidez, eficiencia, eficacia, con pertinencia cultural y con la debida diligencia. Finalizamos así el programa. Recuerde que mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Mientras tanto, que descanse. Así es. Gracias. Chao.